Viendo lo que es epitelio, sean sus funciones, sus características, cómo diferenciarlos, etc. Así que bueno, para comenzar, tenemos que distinguir que hay 4 tejidos básicos, o 4 tejidos principales. Estos 4 tejidos van a ser los que van a componer al ser humano, o a diferentes órganos. Es decir, si yo te hablo del corazón, o te hablo de un vaso sanguíneo, o te hablo del sistema nervioso, o te hablo de un pulmón, piel o lo que sea, va a estar compuesto por estos 4 tejidos. El primer tejido es el epitelial o el epitelio. El segundo tejido es el tejido conectivo. El tercero es el muscular. Y el cuarto es el nervioso. A modo de presentación, vamos a decir, el epitelio va justamente a tapizar, va a ser como la capa que nos cubre del mundo exterior. Imaginemos, a modo de ejemplo, esto no es algo 100% técnico, es decir, no lo digan en un examen oral ni a un profesor, pero a modo de ilustrarnos ahora, digamos que el epitelio es la piel. Es la capa superficial que nos conecta con el mundo exterior. El conectivo justamente hace la función que dice, conecta tejidos, diferentes sistemas. Por ejemplo, las fibras de colágeno que uno puede ver que van a dar resistencia, elasticidad y todas esas cosas son de tejido conectivo. Al mismo tiempo, en este tejido conectivo es por donde viajan las fibras nerviosas. Así que tengo las fibras nerviosas, vamos a poner un colorcito para distinguirlas, vamos a decir que están por acá también. Y el muscular, bueno, sabemos, músculo, ¿qué función tiene el músculo? La contracción, movimientos, etc. Así que bueno, ahora vamos a estar hablando de epitelio, pero sepamos que todos los tejidos u órganos que hablemos están compuestos de estos 4 tejidos. Así que bueno, epitelio. Vamos a decir que son células. Primero que nada, es un tejido que está compuesto por muchísimas células. Hay poco espacio intercelular. ¿Qué significa esto? En otros tejidos vamos a ver que acá hay una célula, hay otra célula acá, hay otra célula acá, hay otra célula acá, como es el caso del tejido conectivo. Y en el medio hay muchas fibras o componentes del tejido extracelular, es decir, por fuera de las células. Justamente al tejido epitelial no le pasa eso. Son casi células una al lado de la otra con poco espacio intercelular entre ellas. Así que bueno. ¿Qué funciones tengo? Vamos a decir, son justamente de la piel o son de las cosas que nos conectan, digamos, con el mundo exterior. O mejor dicho, que nos conecta, que nos aísla, que nos separa, para hacer una diferencia entre esto es externo y esto es interno. Entonces, como función o como característica, vamos a decir, bueno, cubre superficies, tapiza justamente estas superficies, nos genera protección contra daños, por ejemplo, un daño mecánico, daño físico, daño químico, daño biológico. Es importante esto justamente porque al estar tapizándonos del mundo exterior puede hacer que no ingrese una bacteria a nuestro cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos poco si estamos tocando constantemente bacterias o virus que se encuentran, por ejemplo, en nuestro mouse, en nuestro escritorio, en nuestro teclado? ¿Por qué pasa eso? Bueno, justamente ellas se encargan, digamos, de generar esta capa que nos separa. Entonces, si bien acá lo que yo estoy tocando sí tiene quizás bacterias, esas bacterias no tienen por qué entrar a mi cuerpo. Y en el caso de que la bacteria pueda justamente infectar, por ejemplo, esta célula epitelial, vamos a decir en el caso de la piel, estas células, por ejemplo, como digo, en el caso de la piel son queratinocitos que están muertos. Los más superficiales están muertos, son células que ya, digamos, no tienen vida, por lo cual no va a usar ninguna maquinaria, le infecta. Bueno, sí, ¿y con eso qué haces? Nada, porque está muerta esa célula, no puedes usarla para crear proteínas, para poder crear justamente moléculas de superficie o nada. Así que bueno, no sirve, digamos, como una barrera de protección muy, muy elaborada. Aparte, también tienen funciones, aparte de las funciones, como digo, de tapizar, protegernos y todo eso de absorción. Vamos a verlos en los enterocitos, en el aparato digestivo, en el duodeno, por ejemplo, o en el intestino delgado, mejor dicho. Vamos a escribir intestino delgado. Intestino delgado yo voy a tener muchos enterocitos, que son células epiteliales, con microvellosidades arriba, para justamente ampliar el contacto con la superficie. Si bien ahora no hace falta que sepan ese término, eso lo vamos a ver más adelante,
para que sepan que justamente así, con estos pelitos chiquititos llamados microvellosidades, van a cubrir más lugar, más superficie, por lo cual están en contacto con mayor cantidad de nutrientes a la vez. Y así tienen más probabilidad de poder absorber más nutrientes. También al mismo tiempo pueden formar glándulas para secretar contenido. Por ejemplo, en el estómago pueden hacer ácido clorhídrico, o sea, HCl. Al mismo tiempo pueden transportar el polvo, en vez de que sea intestino delgado. Este ejemplo que di antes puede ser, por ejemplo, unas vías aéreas superiores. Bueno, escribí cualquier cosa. Y en vez de ser pelitos más chiquititos como estos, van a ser pelitos más grandes, que se llaman cilios. Y lo que van a hacer es barrer. ¿Barrer qué cosa? Y por ejemplo, polvo. Yo cuando respiro, puedo respirar un poco de polvo y los cilios, los pelitos que tengo adentro por ejemplo, mis vías aéreas, sea digamos la nariz o más adentro, van a poder sacar ese polvo hacia el exterior. Al mismo tiempo tienen la función de lubricar, como dijimos, estas glándulas que mostré antes, y la glándula fúndica, que es la glándula que tenemos en el estómago, pero pueden ser otro tipo de glándulas que pueden generar lubricación. Por ejemplo, las glándulas de la boca, las glándulas salivales, me ayudan a justamente lubricar las cuerdas bucales, me ayudan justamente a lubricar el bolo alimenticio para que pueda pasar de forma más tranquila por las diferentes partes, digamos, que tienen que ir pasando para llegar al estómago. Al mismo tiempo tienen funciones sensoriales, porque yo digo que están tapizando. Bueno, tapizan, pero ¿dónde puedo encontrar que tapicen? Pueden tapizar mi mano, pueden tapizar, digamos, mi nariz, mi boca, por lo cual tienen función también sensitiva y sensorial, es decir, tacto, gusto, olfato, visión, no sé, me estoy olvidando una de las 5... Bueno, ustedes entienden, una de las 5 sensaciones, o no me acuerdo cómo se dice, pero bueno. También tienen función inmunológico. Si bien acá yo estaba diciendo que no pueden pasar las bacterias, es lo mismo. Digamos, es una función inmunológica. Así que bueno, ¿qué características, aparte de las funciones que di, puedo encontrar en este tejido? Ahora vamos a hablar de características. Características. Bueno, como características les voy a decir, tienen mucha celularidad, es decir, muchísima celularidad. Me refiero a esto que están muchas células una al lado de la otra. Hay poco espacio entre células. Después, poca sustancia intercelular, justamente. Después están en contacto con la luz, salvo algunos casos puntuales, por ejemplo las glándulas endocrinas, pero están en contacto con la luz generalmente. ¿Y qué digo cuando hago referencia a la luz? Bueno, nosotros cuando estudiemos una muestra en un microscopio óptico vamos a ver a veces secciones blancas. Es decir, acá tengo una muestra, acá tengo un montón de tejido y acá todo lo que quedó en blanco, que voy a remarcarlo ahora, eso está en blanco, blanco absoluto. Y eso se dice luz. ¿Por qué? Porque en el microscopio, generalmente, depende de cada microscopio, tiene una luz abajo. Y donde no hay células, la luz atraviesa, entonces se ve blanco por justamente la refracción de la luz. Entonces decimos luz cuando, digamos, en nuestra muestra no hay componente celular. ¿Qué pasa? Ahora, haciendo referencia al término están en contacto con la luz, bueno, hace referencia a que tapizan cavidades, sean las externas o las internas. Pensemos ahora en el tubo digestivo. Tubo digestivo, yo acá tengo otros órganos, por ejemplo, acá tengo, vamos a imaginarnos, no sé, el páncreas, tengo acá la vesícula biliar, diferentes cosas. Acá no hay contacto, están ocupadas, están en contacto con otra cosa. ¿Hay espacio libre? No, no hay espacio libre. Pero mi duodeno, por ejemplo, tiene una luz interna. Tiene un hueco interno que es por donde pasan los alimentos. Digamos, viajando de una parte de ese tubo a la otra parte. Digamos, no sé, por ejemplo, entró al duodeno y sale, digamos, al colon. Sería el intestino delgado, claramente. ¿Qué pasa? Todo este espacio interno tiene una luz. ¿Y por qué está rodeado? ¿Cuál es la capa más cercana a esta luz?
el epitelio. Después van a venir otras capas. Tiene la capa mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, etc. No vienen al caso ahora, pero van a ver cómo van a ver justamente este círculo interno. Blanco, muy blanco. ¿Por qué? Porque es luz. ¿Y qué pasa con la parte externa ahora? ¿Qué pasaría si estamos hablando de, por ejemplo, una mano? Bueno, vamos a dibujar una mano. No sé cómo voy a hacer esto. Bueno, vamos a hacer el dibujo más feo del mundo. Pero si yo estudio y yo pongo esta muestra, yo todo esto lo voy a ver con mucha celularidad, es decir, con muchas células. Y todo este sector que estoy dibujando ahora, que lo voy a dibujar de un color flúor para que se note más, lo voy a ver blanco en mi microscopio. ¿Por qué? Porque hay luz. ¿Y qué pasa? O sea, digamos que yo agarré esta muestra, este pedazo. Entonces yo todo esto lo voy a ver con luz. ¿Y por qué lo veo con luz? Porque justamente es la refracción de mi microscopio sobre mi portaobjetos. Y al mismo tiempo, ¿qué tengo acá alrededor de todo esto? Acá tengo todo epitelio que está tapizando el lado externo. Antes tapizaba el lado interno, ahora tapiza el lado externo. Entonces, ¿qué función tiene el epitelio? Separarnos del mundo exterior, sea a nivel externo, como pasa en este dedo de la mano, o a nivel interno del tubo digestivo, porque pensemos que el tubo digestivo también nos conecta con el mundo externo. Sea la entrada por la boca o la salida justamente por el ano, pero están contactándonos con el mundo externo. Si hay una bacteria y tuviera ese epitelio, nos infectaría fácilmente. Así que bueno, como otro contexto o como otra característica, están sobre la membrana basal. Y ahora vamos a explicar qué es esto membrana basal. Pero antes de decir esto vamos a dar un nuevo término que es poseen polaridad. Cuando digo que tienen polaridad, hago referencia a que tienen diferentes polos. Es como un imán. El imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Por eso yo si acerco los dos lados positivos, se rechazan, o empujan para lados opuestos, pero si acerco un lado positivo con uno negativo, se acercan a ellos mismos. Bueno, algo similar. Vamos a decir, yo tengo acá, la célula que me importa es la de la derecha, o sea, esta. Yo abajo de esta célula voy a tener algo llamado membrana basal, que es lo que me conecta a mi epitelio con mi tejido conectivo. Funciona como un nexo. Entonces tengo acá tejido conectivo y acá tengo epitelio. Pueden haber más células, no necesariamente tiene que ser una sola capa de grosor de células epiteliales. Esto lo vamos a ver después. Pero bueno, a modo de ejemplo sirve esto. Yo arriba de mis células epiteliales voy a tener algo llamado... Bueno, no es que voy a tener sí o sí, son opciones. Puedo tener microvellosidades, puedo tener cilios, puedo tener estereocilios, puedo no tener nada. Pero bueno, tengo diferencias apicales, es decir, este lado se llama el lado apical. Y tienen diferentes características. Del lado basal, que es el lado de abajo, están conectados a la membrana basal, que es esta, la membrana basal. Y de los lados vasolaterales o laterales suelen estar conectadas a las otras células, por ejemplo a las células epiteliales vecinas. ¿Para qué están conectadas? Bueno, para formar como si fuera una pared. ¿Por qué busco que estas uniones justamente sean, digamos, muy pegadas entre ellas y todo eso? Bueno, decíamos, buscan separar el medio externo. Si hubiera una bacteria, la bacteria podría atravesar así, por vía paracelular. Entonces, para evitarlo, justamente están unidas muy fuertemente. Sean por uniones E-caderina, N-caderina, por uniones nexus, por lo que sea. Así que bueno. Entonces tiene polaridad. Cada lado tiene una característica diferente. Los lados laterales para anclarse a las células vecinas. Lado apical para tener una diferencia, digamos, o una diferenciación apical para poder cumplir su función de otra manera, sea con una glándula, con microvellosidades, con cilios, y del lado de abajo para poder anclarse, digamos, y recibir los nutrientes. Porque otra característica son, uno, no están vascularizados, es decir, son avascular. ¿Y de qué hago referencia con esto? No tienen vasos sanguíneos. Y al mismo tiempo están muy inervados, o sea, están inervados. ¿Y cómo recuerdo eso? Bueno, vamos a decirlo de forma sencilla. Si yo me quiero
si yo justamente quiero tocar algo y poder sentir, yo con mis dedos puedo tocar mi teclado y yo siento que estoy tocando una tecla, por lo cual yo tengo inervación, tengo fibras nerviosas. Pensemos que inervado es nervioso, o sea, vamos a decir así, nervados, nerviosos, viene de ahí la palabra, entonces hace referencia a nervios, tengo nervios ahí, entonces yo gracias a eso puedo ver, puedo tocar, puedo sentir que toco, puedo sentir el gusto, puedo sentir el olfato, gracias a estas características que están inervados los epitelios. Pero es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. ¿Y por qué no tiene vasos sanguíneos? Y pensemos, si el epitelio tuviera vasos sanguíneos, cualquier virus, o sea, no necesariamente tiene que estar dentro de la célula, podría estar acá entre medio de ellos, no sé. Si tuvieran los vasos sanguíneos ahí, justamente, las bacterias podrían infectarlos, los virus podrían infectarlos y al mismo tiempo, apenas los infectan, se diseminan por todo el cuerpo, porque una vez dentro del sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, pueden ir a cualquier parte del cuerpo. Entonces, se hace una diferencia grande con esto y es que no tienen vasos sanguíneos en el tejido entero, en todo el tejido epitelial. No digo las células estas de la piel o de las células de tubo digestivo. No, todos los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo hacen, digamos, para poder nutrirse? Bueno, el tejido conectivo, el que está por debajo, sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, estos por difusión, a través de la membrana basal, los nutren. Solamente les llega el oxígeno y les remueve el dióxido de carbono, entre otros nutrientes, sean glucosa, sean diferentes sustancias. Pero, para que sepan cómo se nutre. Entonces, si esta célula epitelial de arriba se infecta, ¿qué me afecta? Nada, ya está, se morirá ella o se descamará, que es cuando se despega la célula y se hace el recambio. Vieron que las células de la piel se van despegando y vamos consiguiendo nuevas células. Como hacen, por ejemplo, las víboras o las serpientes. Algo así, pero a una escala mucho más chiquitita que no lo llegamos a notar. Bueno, eso pasa. Y también es algo para no darle importancia en el sentido de que si hay una bacteria que infectó esa célula, se descama y chau, buscamos una célula nueva. Entonces, ¿se recambian rápido las células o se recambian lento? No, se recambian muy rápido y tienen un alto poder regenerativo. ¿Por qué tienen un alto poder regenerativo? Y justamente buscan reemplazarse de forma continua, de forma rápida. ¿Para qué? Y justamente si yo tengo una lesión, por ejemplo, vamos de vuelta al ejemplo de la mano, me raspé, yo no puedo tener esa raspadura por 3 meses, porque ya es un foco, digamos, de infección, de justamente riesgo para mi cuerpo. Entonces lo que hace es reemplazar las células rápido. Para eso generalmente el tejido epitelial, vamos a decir que tiene 3 capas. Abajo tiene células indiferenciadas o células madres. Hacia arriba va teniendo más células inmaduras. Y arriba de todo tiene células maduras. Las células de arriba son las que ya están muertas o que se descaman. No todas están muertas, ese es un ejemplo de la piel. En otras partes esas células están vivas y cumplen su función al 100%, por ejemplo en el tubo digestivo. Pero las células maduras son las que cumplen su función. ¿Por qué? Y bueno, ya está, están totalmente maduras para poder cumplir su rol en ese tejido. Las células inmaduras son un estadio intermedio y las células madres lo único que hacen es hacer mitosis, justamente ir creando más, ir subiendo y reemplazando a las nuevas. Y las nuevas, chau, se van, se descaman. Así que bueno. De hecho, esto de lo de la escamación a nivel, a modo de ejemplo, con una patología o algo que les pueda interesar, es en el tubo digestivo tengo los enterocitos. Vamos a decir así. Estos enterocitos tienen justamente, digamos, la capacidad de absorber los nutrientes. Es justamente la función de los enterocitos, que son las células epiteliales del tubo digestivo, de por ejemplo el intestino, el duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Si entraría hierro acá, ya está, ya lo absorbí, ¿no? Ya está, entró al enterocito, tengo hierro nuevo en mi cuerpo. No, el enterocito, el hierro, para ser funcional, para estar dentro de mi cuerpo, realmente lo que tiene que hacer es llegar al vaso sanguíneo. ¿Llegó al vaso sanguíneo todavía si yo saco esta flechita? No, está dentro del enterocito. Y hay unos transportadores, que ahora no recuerdo el nombre, que se encargan de abrir ahí el paso para que el hierro pueda pasar y llegar a la sangre.
Pero justamente hay enfermedades o un tipo de anemia, digamos que es la anemia de trastornos crónicos, que justamente bloquean este canal. Entonces el hierro se acumula dentro de la célula y esta célula, cuando se descama, obviamente estoy hablando de células que están en el tubo digestivo, si se descaman, ¿a dónde se van a perder? No se van a perder como las células de mi mano, que se van al aire y ya está, y se caen al piso después de un rato. Acá van a ir por todo el intestino delgado, intestino grueso, y se van a defecar, van a estar en las heces. Entonces este hierro se perdería. Y justamente ahí es donde vemos que es la descamación, tanto a nivel externo como a nivel interno de nuestro cuerpo. Así que bueno. Y después en los siguientes videos vamos a estar viendo cómo diferenciar justamente los epitelios, porque hay muchos tipos de epitelios. Hay epitelios estratificados, hay epitelios simples, cúbicos, cilíndricos, planos, polimorfos, glandulares. Así que bueno, en los siguientes videos nos vamos a estar destacando más viendo eso.